Aquí rápido y pasemos a la práctica. Aquí vamos a seguir trabajando con la capa y caballo. ¿Será que la ventana? Ajá, vamos a trabajar con la capa de los caballos. No vamos a hacer un cruce. Esto es a manera didáctica. A manera didáctica. ¿Por qué? Porque haciendo los heterocigotos todos, se ponen a ver, este es un caballo. El zorro. Y el de Bolívar. Ajá. Palomo, este más de Bolívar. Sí. Pero de manera didáctica para nosotros, que estamos en genética, y para que lo entiendan así, vamos a acusar un macho con una hembra. Un macho con una hembra, es decir, un caballo con una yegua, que está en su máximo nivel de heterocigosis. Es decir, todos los genes que vamos a llevar a estudio, que es el A, la UTI, el B, el BLAC, el C, que es el coro, y el D, que es el dilutor, están en heterocigosis. ¿Para qué? Porque ese es el que me va a dar todas las posibilidades. Fenotípicamente me va a dar cada uno 1, 2, 1. Entonces es donde vamos a poder ver todas las combinaciones, todos los efectos o todas las acciones entre los genes, las interacciones entre alelos no homólogos, y poder entender todo eso. Pero a esto me lleva que es didáctico. Puede ser que este sea homocigoto dominante en los ejercicios o en el campo o lo que sea. Pero la manera didáctica aquí lo vamos a ver así. Si entendemos esto, entendemos todo esto. Entonces, a partir de esto, ¿producimos aire? Es la pregunta. Sí. Vamos a ver el primero. Terminar ahora. Terminar Eso. De una vez. Solo. Listo. Sin miedo. Dale. Ahora tiene que esperar, no van a hacer mucho tiempo. Parece que hay muchas piezas que están encima. Por eso le digo, ¿verdad? No, para masticar no haciendo el ruido. ¿Quiero hablar? No, gracias. Ajá. Entonces vamos a ver si a partir de este producto me sale un signo. ¿Cómo era el signo? El signo era el negro, ¿no? El caballo es signo. Para que fuera signo, todo mayúscula, ¿no? Todo mayúscula, todos los genes tienen que tener por lo menos un alelo dominante. No importa cómo esté ese. El gen B, no importa cómo esté el otro. El gen C, no importa cómo esté el otro. Y el gen D, no importa cómo esté el otro. Así me produce el signo. Es bueno que se lo tatúen en la espalda para que no se corte, pero se lo aprendan. No se ve en la mano. No me cabe. Me sirve. Entonces, el primero, para que se lo taladren en la cabeza. Para producir el signo, para que ese individuo sea signo, fenotípicamente ese individuo tiene que tener el gen A, el gen B, el gen C y el gen D, por lo menos un alelo dominante. Por lo menos uno. Y ese individuo es negro, o signo. En caballo, algo, signo. Entonces, vamos a hacer los diferentes ejercicios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con esta tablita de Pune. Porque aquí lo que nos va a interesar es el resultado, para que nos entendamos cómo ocurre esa interacción entre esos genes. A con A. ¿Sí? B con B. C con C. Y D con D. ¿Sí? Si se ponen a ver, el A con A es heterocigoto con heterocigoto. Y ya ustedes saben en su cabecita que heterocigoto con heterocigoto me va a dar 1, 2, 1. Se ponen a ver el B, es heterocigoto con heterocigoto. 1, 2, 1. Y así cada uno, ¿no? Entonces vamos a hacer el gen. Para que sea signo, me interesa que sea así. A grande, no importa. ¿Cuáles son los A grandes? No importa.
el homocigoto dominante, que sería 1/4, y los heterocigotos, que a pesar de que lo llevan oculto, él tiene un alelo dominante. ¿Sí? Entonces, que sería 2/4. ¿Sí? Bases iguales se mantienen. 1 más 3, 1 más 2, 3. ¿Sí? Concuerdo. Ajá. Ese es con el gen A. Estoy identificando lo que me interesa. Eso no se multiplica. En este caso, como son bases iguales, se mantienen. Entonces, si esto lo vamos a ver mucho en frecuencia, ahorita verlo así, en frecuencia lo vamos a ensayar mejor, que es en el bloque 2, y en cruzamiento, que es el bloque 3. Si son bases iguales, y arriba cambian, 1 y 2, pongo la misma base, y es todos los 1 más 2, 3. Cambia con el otro, ¿no? Cambia con el otro. El otro era 1 por 1, 1 por 2, 2, 4 por 4, 16 por 4, 16 por 1. Era potencia. No te llega ni una parte. Entendimos ese. ¿Qué es el otro gen que nos interesa para que sea SINE? El gen B. ¿Y aquí voy a tomar en consideración a él? Si hago la misma proporción, si lo hago en la misma forma, me va a producir un 1, 2, 1. Uno homocigoto dominante, 2 heterocigoto y 1 recesivo. Pero para el caso del SINE no me interesa el recesivo. Me interesa son los dominantes. ¿Por qué? Porque para que sea SINE, el segundo gen tiene que ser así, de grande, no importa. Entonces aquí puede ser que esté este o que esté uno de estos. Igualito me va a dar la misma característica. Para que sea SINE, ahorita solamente estamos en el SINE, tiene que ser así. Tiene que tener un alelo por lo menos dominante, como este, una mayor. El homocigoto dominante es B grande, B grande. Tiene por lo menos una. En el caso tiene 2, pero tiene una ya. Y el heterocigoto es B grande, B chiquito. Tiene uno. Entonces, esos tres individuos, ¿verdad? Esas tres proporciones, me dan el mismo fenotipo. ¿Sí? Entonces, súmenla. Que es igualito. 1/4 y 2/4. Sería 3/4, fenotípicamente, ¿no? Ahí estamos usando o haciendo ese salto por el mecanismo de interacción. Segundo gen que me interesa, el gen C, el gen epistático, que en este caso sigue siendo heterocigoto y heterocigoto con heterocigoto me da 1, 2, 1 o 3, 1. ¿Sí? El gen C, ¿qué es lo que hace el gen C? Permite el color, y era el que yo les decía que estos dos, el A y el B y el D, le preguntaban al C, mira, ¿me puedo expresar? Sí. Pedían permiso a este señor que está aquí. Y eso es muy importante. El gen C, al cruzarlo, independientemente me da 3, 1 o 1, 2, 1, si lo quieren ver en me da 1 homocigoto dominante, 2/4 heterocigoto y 1/4, pero ese no me interesa. Esa proporción ahorita no me interesa. Entonces, la que me interesa para el SINE son estas dos posibilidades, homocigoto dominante y heterocigoto me permiten hacer el SINE. Entonces, el que tomo yo en consideración: 1, 2, 1 más 2, 3. Entonces, 3/4 es la probabilidad para que ese SINE, ¿sí? El cuarto gen que me interesa va a producir SINE. El gen D o el gen dilutor. Es el que diluye o no diluye el color. Es decir, es el que me lleva a blanco o en algunos casos a palomino o permite que el color se exprese. Entonces, de la misma manera,
como es heterocigoto, me da una proporción de 3-1 o de 1-2-1. 1 y 2. En el caso del zaino, a diferencia del castaño y del palomino, en el zaino, si estos individuos están así, tienen un gen dominante, no importa si el D está en homocigosis dominante, es decir, de grande, o en heterocigosis, es decir, de grande, de chiquita, porque igualito me va a dar zaino. En el caso contrario del castaño. Ahí sí importa cómo esté la D. Entonces, ¿qué proporción me da de zaino en ese cruce? Vean que todos son 3/4. Ahora sí, 3 por 3, por 3, por 3, me da 81. 4 por 4, por 4, por 4, me da 256. Entonces, de ese cruce, esa no es la finalidad, pero la finalidad también hay que agregar eso. De ese cruce, es decir, si cruzamos un caballo heterocigoto en su mayor nivel de heterocigosis, con una yegua heterocigosa en su mayor nivel de heterocigosis, ¿para cuántos de esos individuos me va a producir zaino? Me va a producir esta proporción, y lo saco de esta manera, una forma de sacarlo. ¿Sí? 81 sobre 256. Si lo hago, Ahí no se puede simplificar. no, si lo hago con tablita de Pune, me hace 256 cuadros. Horrible. No, te vas a equivocar, seguro te vas a equivocar. Bueno, entonces, ¿quién saca esta proporción si lo llevamos a porcentaje? 81 sobre 256. ¿Quién tiene que calcular? ¿Saca? 81 sobre 256. Sobre 0,31. ¿Cuánto? 0,31. Por 100. 31%. Entonces la probabilidad es de 81 sobre 256 o del 31% de que el cruce de esos individuos me genere un zaino. Lo más importante de esto es cómo más que esto, es cómo interactúan los genes. Esta es la finalidad de esta tabla, cómo interactúan los genes, porque ya van a ver con este mismo cómo me produce los otros. Vamos a producir ahora un castaño tipo A. ¿Cómo es un castaño tipo A? Si vamos a ver si se lo entiende de otra manera. Todas las capas tienen estos 4 genes en diferentes formas e interacción. Entonces, primero, para que sea un castaño, el dilutor no tiene que estar presente, es decir, no tiene que estar en homocigosis recesiva. Obligado tiene que estar con D mayor. Y como vamos a ver castaño, obligado tiene que estar con D mayúscula, D mayúscula. Porque si está al revés, si tiene heterocigosis, va a ser un palomino. Para que sea un castaño, vamos a ver en el C, que le pedimos permiso. Obligado tiene que dar permiso. Entonces, para que dé permiso, tiene que estar o en homocigosis dominante o en heterocigosis. Pero tiene que tener una dominante. Me faltan los otros elementos. Para que sea un castaño tipo A, tiene que tener la dominante. Y la B recesiva. Recuerden la enorme diferencia entre el castaño tipo A y tipo B. Fenotípicamente son igualitos. Genotípicamente, la diferencia es con el gen A y el gen B. Que en el tipo A, un alelo es dominante en el gen A, por lo menos, y el gen B es recesivo. Y en el castaño tipo B, el gen A es recesivo y el gen B, el tipo B, es por lo menos uno dominante. Por eso, el B es dominante. El castaño tipo B no es más oscuro. No, pero por la fotico, pero... Por la foto, ok, no tiene nada que Pero ver. Sotén, fenotípicamente, es un caballo medio rojizo, con crin oscuro, negro.
A diferencia de la alazán, que es el mismo rojizo, pero todo tiene un Todo el color. color. Entonces vamos a ver si del mismo genotipo, vean que es el mismo genotipo, cuántos castaños tipo A me produce. Entonces me interesan los individuos que estén o que me den estos resultados. Entonces, para el castaño tipo A me interesa que el A sea mayúscula. ¿Cuántos de esos A mayúscula ven que es la misma? 1, 2, 1 o 3, 1. Pero los individuos que tienen por lo menos una mayúscula, que sería el homocigoto dominante y el heterocigoto. Y en esa proporción me da 3 sobre 4. El gen B, para que sea castaño tipo B, tipo A, me interesa o tiene que tener en su genotipo la B recesiva. Entonces, ¿quién voy a tomar en consideración? La B recesiva. Que en este caso sería 3, 1, el 1 es el que me interesa. 1 sobre 4 es así. ¿Sí? En esa tablita de Punnett. ¿Por qué no tomo en consideración esto? Porque si ese individuo tiene uno de estos así, no me da castaño tipo A. Va a dar el signo o va a dar otro. No sabemos. Pero obligado el genotipo tiene que ser así. Para que ocurra esa interacción y me realice o me dé el producto sea un castaño tipo A. Que daría otro. Ya vas a ver. Espérate que decíamos. Si cambiáis el. Como aquí estamos en un mecanismo de interacción entre genes. ¿Verdad? Entonces yo necesito, como este 1, como este el 2, como este el 3, como este el 4, según como esté cada uno, en este genotipo, es decir, en este individuo puede tener este y este igual, pero este es diferente, ya es diferente. Pero en este individuo, este y este puede ser igual, pero este es igual, pero este es diferente, ya es diferente. Porque esa capa se produce por la interacción de esos 4 genes. Al haber una diferencia entre alguno de ellos, puede ocurrir una diferencia en el resultado. Eso es lo que estamos tratando de ver con esta lámina. Más que las proporciones, es cómo se interactúan entre ellos. Ajá, el gen C. El otro gen, el tercer gen que vamos a tomar en consideración va a ser el genotipo del castaño tipo A. Para que sea tipo A, para que sea castaño, el gen C, ¿qué hacía? El gen C es el polo, es el color. Era el que permitía o no permitía que se expresaran los otros. Para que se expresaran los otros, obligado tiene que estar por lo menos un alelo dominante. Entonces, me interesan aquellos genotipos que por lo menos tienen un alelo dominante, que sería 3 sobre 4, en la proporción 1, 2, 1. 1 es homocigoto dominante, 2 son heterocigotos, pero todos tienen por lo menos uno dominante. Y aquí ven que para que sea castaño tipo A, tiene que tener por lo menos uno dominante. Él permite el color. El cuarto gen, el gen D o el dilutor, para que sea castaño tipo A, tiene que obligatoriamente ser homocigoto dominante. Si se confunde y colocan homocigoto dominante, colocan heterocigoto en vez de homocigoto dominante, ese individuo ya no es castaño tipo A, es palomino. Es palomino. Y está malo el ejercicio, porque confundieron un palomino con un castaño tipo A. ¿Sí? Entonces, vean que solamente se toma en cuenta el gen D en su estado de homocigosis dominante, es decir, 1 sobre 4. Y volvemos a lo mismo. 3 por 1 por 3 por 1, 9 sobre 256. Vean que la proporción es menos. Da un 3.5%. 3.5%. 3.5%. Castaño tipo A. La probabilidad de que este cruz me produzca un castaño tipo A es de 9 sobre 256 o el 3 y pico por ciento. Punto 5. ¿Estamos claritos ahí? Sí. Así es Importante, una castaño tipo B, otra vez castaño, pero tiene una diferencia genotípica. Para que sea castaño tipo B, obligado tiene que tener la A
en homocigosis recesiva. Pero como es tipo B, Me gusta. la B me indica que tiene que tener por lo menos un alelo de los B dominante. ¿Sí? Hasta ahí muy bien. No importa si yo lo tuve. No importa si el otro es recesivo. Profe, pero ahí tiene A mayúscula y. ¿Cuál tiene mayor? Claro que tiene mayor, estamos trabajando con el mismo individuo. Porque estamos- Esta es la misma mamá y la misma papá que hemos trabajado desde el principio. Lo que estamos haciendo es todas sus probabilidades de cómo, si vamos al grueso del ejercicio, estamos haciendo todas las probabilidades de lo que sale de ella. De ellos, como son heterocigotos, va a salir todo. Van a salir las probabilidades de Simon, negro, castaño tipo A, castaño tipo B, alazán, palominos y blancos y albinos. Va a salir todo. Pero lo que nos interesa de esta lámina, y es lo que todos tienen que estar claros, es cómo se interaccionan, más que las proporciones, cómo se interaccionan los genes. Porque si entienden cómo se interaccionan los genes, un ligero cambio me puede cambiar de castaño a palomino. Y entonces, si ustedes colocan la D chiquita en el ejercicio que tienen que colocar de grande, o me colocan, bueno, para que sea castaño tiene que ser la D grande y era D chiquita, y me dieron palomino, pero tenía todo igual que el castaño, está mal el ejercicio. ¿Sí? Para que no se equivoquen, presten atención a la interacción de esos genes, como en diferentes formas me produce una capa distinta, por solamente bañar una letra. El castaño tipo B Es lo mismo. no es lo mismo. No, yo estoy pensando en voz alta. Bueno, O sea, es lo mismo. ¿por qué no es lo mismo? Porque para que sea tipo A tiene que tener la mayor, y para que sea tipo B tiene que tener la mayor. Pero le tienen que preguntar al Señor si le permite. El color expresa eso. Si le permite, tiene que tener entonces obligatoriamente un alelo dominante en el C. Y le pregunta al dilutor, hermano, ¿cómo estás? Tiene que tener un alelo dominante en el D, pero para ser castaño, tiene que tener los dos dominantes. ¿Sí? O sea, Entonces, en los castaños, el dilutor siempre va a tener los dos dominantes. los dos dominantes. Entonces vean la diferencia entre este que es castaño tipo A y este que es castaño tipo B. Pregunta de examen. Diferencia 1. ¿Sí? Y sigamos. Es la misma proporción. Para que sea castaño tipo B, me interesa que el gen A voy a tomar en consideración al homocigoto recesivo, es decir, la A chiquita, A chiquita. ¿En qué proporción está? En 1 sobre 4. El gen B, me interesa que para que sea castaño tipo B, tiene que tener por lo menos un alelo dominante del gen B. Y aquí está, 3 sobre 4. Agarro los dominantes. El gen C, que permite el color, ¿cómo estáis? Sí, podéis expresar. Tiene que estar en por lo menos un alelo dominante. Y aquí está, 3 sobre 4. Y el gen D, obligatoriamente para que sea castaño, tiene que tener homocigoto dominante o de grande. Y está en una proporción de 1 sobre 4. Estamos clarísimos hasta ahí. Este es un castaño tipo B de 9 o 3.5%. Pero bien que una ligera diferencia entre este y este me hizo la diferencia entre castaño tipo A y tipo B, que fenotípicamente son lo mismo, pero genéticamente no. Y estamos en genética. Tienen que marcar esa diferencia. Vamos a producir el palomino. Ya dijimos que el palomino sería muy similar al castaño. La diferencia está en el B. Porque puede ser a grande no se sabe, como puede ser B chiquita. Siempre el gen C al que le vas a preguntar, hey, ¿puedo? Siempre tiene que estar con un dominante. Sí va a expresar color. Para que lo deje expresarse. Y el gen D
Ahí es donde cambia la cosa. Para que sea palomino, tiene que tener este genotipo así. Pero en el gen D, tiene que tener De chiquita. heterocigoto. Si no tiene heterocigoto, no es palomino. ¿Sí? Entonces tienen que evaluar cómo está cada uno genéticamente para que produzca eso. Porque esto es un conjunto de acciones de distintos genes que produce un resultado que es la causa. Igual que los castaños, solo con heterocigosis en el dilutor. Estos son los palominos. Vean la diferencia de También hay estos. tipo A y tipo B. ¿Cómo? También hay tipo A y tipo B. No hay tipo de tipo. Pero vean la diferencia muy importante, que son igualitos casi. Solamente la única diferencia es que está. No. ¿Por qué hay dos tipos de caballo castaño, tipo A y tipo B, si son diferentes genotípicamente, pero del palomino No lo hay. no lo hay? O sea, No lo hay. Simplemente lo decidieron así. No lo hay. Estoy seguro que no lo hay. ¿Por qué no lo hay? No lo sé. Pero no lo hay. Genéticamente son diferentes. Concuerdo con vos. Si hay tipo A y tipo B. Pero ¿por qué aquí no hay diferencia entre tipo A y tipo B? No sé. Profe, ¿por qué hay diferencia en el palomino? O sea, en esas dos ejemplos que tengo. Porque para que sea palomino, o tiene que estar así, o tiene que estar así. Es indiferentemente que esté en la. No indiferentemente, tiene que estar, en un caso, tiene que estar esta minúscula, es decir, homocigoto recesivo, y el otro gen con un alelo dominante y me da palomino. Y en el otro caso, tiene que estar en un alelo dominante y el otro en recesivo, pero con este sí, por supuesto. Porque si están Para que me todos dé dominantes, palomino. la Si se sangre. ponen a ver, muy importante la diferencia entre este y este. Y vean que la única diferencia entre esos dos es este. ¿Sí? Si se enredan y colocan a este individuo en el ejercicio y le colocan esta D, es fácil automáticamente hacer esto. ¿Sí? En el ejercicio de papel. Sí. En el palomino, en el último, por decir, si el gen B está Recesivo. en chiquita, como si lo hiciera recesiva. Pues sí, sí está así. ¿Qué color daría eso? Si está así. ¿Qué color daría? Vaya. No. Ya vas a ver. ¿Quién dio la sangre? O sea, la próxima preparadora. Ajá. Vamos a terminar con el palomino para que vean la diferencia. Te estoy poniendo aquí los individuos para que vayamos viendo la diferencia. El palomino, como me interesa que en una forma genotípica, este va a ser un individuo y este va a ser un individuo. ¿Sí? Me interesa que el gen A esté en un alelo dominante, pero el otro esté en recesivo. Entonces, en ese genotipo donde uno está en dominante, pero el otro está en recesivo, me da 3/4 y 1/4. En la otra manera, me interesa que esté en recesivo, pero el otro con un alelo dominante, me da 1/4 y 3/4. Esta es la variación que ocurre, porque ya el gen C, sí, en los dos casos, tiene que tener un alelo dominante, ya sea en homocigosis dominante o en heterocigosis, pero en las dos maneras él permite el corte. ¿Sí? ¿Cómo actúa el gen C? Y el gen D, para que sea palomino, solamente toma en consideración el homocigoto, el heterocigoto. En los dos casos, da la misma. en los dos casos, vean que la diferencia está entre la y B. A y B, porque C me tiene que permitir el color y D tiene que estar en heterocigosis, porque si está en homocigosis dominante, si el gen D está en homocigosis dominante, Castaño. es castaño, Tipo A o tipo B. ¿Sí? ¿Vieron la diferencia? Sí. Ahora vamos con el caso. Son 7% por
¿Cuál es el alazán? El alazán es el de todo negro. Palomino. Pero, o sea, Tiene que estar todos en dominante. no era el zaino. El alazán es el rojo. Por eso. ¿Por qué dijo alazán? ¿Pero cuál es el que da alazán? El alazán es que es todo rojadito. El que estoy Todo rojizo, todo rojizo. Con todo el trin. rojo, pero es en ese, es que cuidado. O sea, ¿cuál tiene que ser dominante para que dé alazán? ¿Cómo sería para la combinación para que dé alazán? Vamos a dar regla, ¿sí? Pero como son amigos. Ahora vamos con el caso del alazán. ¿Qué pasa si en este caso, el B grande es B chiquito? Pasa automáticamente a alazán. Porque ¿cómo es el alazán? El alazán es el gen A en homocigoto recesivo, el gen B en homocigoto recesivo, el gen C permite el color y el gen D no diluye. Y si diluyera, ya bien. Entonces, ¿cuáles son los que a mí me interesa para hacer o para ver de qué proporción de aquí me van a salir de este cruce, que ve que es el mismo, sigue siendo el mismo, me van a salir al azar? Me interesa solamente que los individuos que me van a producir la proporción que está en el homocigoto recesivo, 1/4. Me interesa los individuos que están, o la proporción que está en el gen B del homocigoto recesivo del gen B, que es 1/4. En el gen C, al cual yo le pregunto, hey, ¿puedo o no puedo? Me interesa solamente los que me dejan expresar, que son los que tienen un alelo dominante. Sería el caso del homocigoto dominante y del heterocigoto, que están en 3/4. Y el gen D me interesa los individuos que me dejan, que no me diluyen el color, que son el homocigoto dominante, o de mayúscula, y el heterocigoto, de mayúscula, de minúscula, que están en una proporción 3/4. Entonces, vean la diferencia del alazán en sus interacciones génicas, ¿verdad? En su interacción, cómo cada gen hace una interacción. Si ven, son los mismos 4 genes, que algunos muchos se parecen genéticamente, pero un ligero cambio me da un producto diferente, o sería una capa diferente del producto final, ¿no? Entonces, en el alazán, si yo lo comparo con el zaino, que es más fácil, vean que el gen A está en recesivo, el gen B está en recesivo, ¿no? El gen C siempre tiene que permitir expresar un color, y el gen D permite o no diluye, ¿sí? Esa es una diferencia. Profe, aquí... Y ya viste la diferencia entre palomino. Ay, si el palomino hiciste, vamos a imaginar, hiciste manipulación genética, ¿verdad? Y entonces, este palomino que está aquí, que diste vos el ejemplo, le quitaste esta B y le colocaste una B chiquita y una B chiquita. Ese no sale palomino, sale Alazán. alazán. Profe, aquí viendo. La D, el gen D es el que permite el color en la crin. El color en En la crin. la crin. Porque el castaño es un caballo rojo con la acriles negra. Sí, da esa Y característica. el palomino es un castaño rojo con las acriles amarillas. Da esa característica, pero siempre y cuando, eso es lo que tenéis que encajar, que no sé cómo, siempre y cuando estén así. Si hay una variación, ¿verdad? Porque ve aquí. Si aquí tuviera una D chiquita, agarrando tu ejemplo, ¿es un qué? No, este es un alazán. Aún estando la D chiquita, el individuo sigue siendo alazán. Si vamos a tu caso, en este caso específico no ocurre vamos a decir, una decoloración un poco más en la que en la cola. Ese sería rojito con la que en la cola un poquito más clarito. No, en ese caso es. Entonces, lo interesante ahí es cómo ocurre esa interacción. Entonces, según cómo estén los genes, ¿verdad? Es que me va a dar ese resultado. Eso es lo que ustedes tienen que ver. Primero, ¿qué hace cada uno? Segundo,
cómo están cada uno en ese individuo que es un todo. ¿Sí? No me importa cómo esté el gen B. Sí me importa el gen C, porque él te iba a decir sí. Empezar. No, está dominante. Siempre el gen C tiene que estar dominante para que los otros trabajen. Si no, no trabajan. Ah, pero en el blanco sí me interesa que el gen D esté el recesivo. Entonces vean aquí que no me interesa cómo esté, agarro el 4 sobre 4. No me interesa cómo esté el gen B, agarro el 4 sobre 4. Ah, pero sí me interesa cómo esté el gen C, porque si está en recesivo no permite el color. Entonces solamente agarro lo que tiene un alelo dominante por lo menos, que son el homocigoto dominante, que tiene dos alelos dominantes, y los heterocigotos que tienen por lo menos un alelo dominante y me permite el color o me permite que el otro gen actúe. Ah, pero para ser blanco obligatoriamente tiene que ser de chiquita, homocigoto recesivo. ¿Y en qué proporción está aquí en este cruce? En 1 sobre 4. Entonces si yo agarro todo esto me da una proporción de 48 sobre 256. Entonces la probabilidad de que ese apareamiento me produzca blanco es 48 sobre 256 o en porcentaje 18 puntos por ciento. Y ahí vamos con el ejemplo tuyo, Flaco, pequeño hermano. Pregunta de examen, 50 puntos esa pregunta. Un caballo puede tener 256 crías. No, ¿verdad? ¿El caballo cuánto tiene? Uno solo, pues si tiene dos tiene que... ¿Cierto? ¿Eso es así? Tienen que eliminar esa relación. No. ¿Sí? Si tienes los caballitos. ¿Qué hacen con esto? Ya te voy a explicar. Meten el caballito en el derecho, le hacen la ecografía. Si tiene dos crías, es decir, tiene dos embriones, eliminan uno. Deja la más dominante. Deja el más dominante. Eso lo identifica el caballo. ¿Se puede morir que la llevo? Sí, no va a tener todo. Va a tener uno. Cada 3 meses para el caballo, o cada cuánto? Para una vez al año, ¿no? 11 al año. 11, una vez al año. Y un caballo tiene una sola cría. Entonces estos son haciendo un paréntesis ahí para que me entendáis lo del perrito. Lo que pasa es que en el perro, un perro puede tener uno o puede tener 5 o 6, ¿no? 2. Más caca y más tiempo. No, profe, hay se me olvidó. Un brasileño de esos cazadores de personas. Tuvo 12. Perfecto. Pero lo que nos interesa en la primera práctica aquí es que el perro normalmente tiene más crías. Entonces la probabilidad de que te salga uno negro, uno blanco, ¿verdad? Es mayor. En la probabilidad de que te salga el caballo te va a salir uno solo. Pero en qué proporción tienes más probabilidad de que te salga negro o más probabilidad de que, ¿entiendes? Según estas probabilidades. Es lo mismo que cuento. Entonces, volviendo al tema, para que sea blanco nos interesa estos dos genes principalmente. Que el gen C permite el color, es decir, que tiene que tener por lo menos un alelo dominante, y el gen D tiene que ser en homocigosis recesiva. Esto que está aquí, no importa cómo esté todo, siempre y cuando este permita y este esté en recesivo, es blanco. Por eso si hacen una diferencia y ustedes escriben este genotipo y me dicen y le colocan aquí en vez, entonces vos me vas a decir que es sano, está mal. Ese individuo es blanco porque este es permitido y este es diluido. ¿Sí? Entonces es muy importante la interacción entre esos genes. Vamos a producir el albino y vean una enorme diferencia. Que en el albino, en el gen A, no me interesa.